¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué bueno que ya están con nosotros. Pues sigue septiembre, este mes en el que tantas cosas que han pasado importantes para nuestro país, para esta región. Ahora ya lo que está cerca, pues ya pasaron las fiestas de independencia y ya estamos muy cerca de vivir esa fecha en la que se conmemora la fundación de Monterrey. Ya creo que es el 20 de septiembre. De modo que, bueno, pues también vamos a entrarle a esta fiesta a nuestro modo. Vamos a hablar de palabras y conceptos del noreste, de estas tierras. Ya verán que yo creo que les va a resultar interesante y pues vamos a recordar también algunas cosas. Por lo pronto, bueno, pues prepárese, ahí ya está en la mesa, ya prepare ahí la botana o lo que vaya a comer. Nosotros aquí nos aguantamos el hambre, pero no se apure, como quiera le damos. Y pues ya sabe, un servidor y mi compañera de siempre. ¿Cómo estás, Mariana? Muy bien, Arturo, muchas gracias. Hola, buenas tardes, espero que se encuentren muy bien y como dijo Arturo, comiendo rico, pues más que una botanita, ¿no? Porque ya es hora de la comida. Y bueno, fíjense, esta tarde ya sabe que yo siempre traigo recomendaciones literarias y esta tarde más que una recomendación, porque no es un libro que usted pueda encontrar en librerías, sin embargo, lo mejor en la FIL de Monterrey, que ya va a ser en octubre, igual sí lo puede conseguir si le interesa. Le voy a leer un poema de una poetisa regiomontana de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y viene en este libro que es como un análisis de escritoras regiomontanas, se llama Precursoras de la literatura regiomontana, y es un análisis que hizo Nora Lisset Castillo Aguirre. Ella es doctora en literatura, es escritora y es catedrática del TEC de Monterrey. Y ella hizo este análisis de todas estas escritoras, pues un tanto también olvidadas, norestenses, regiomontanas. Voy a leer un poema, es un poco largo, entonces me voy a saltar algunos párrafos, pero me pareció interesante sobre todo ver cómo las mujeres de ese entonces, cómo se expresaban, ¿no?, a través de la poesía, cómo expresaban el mundo que estaban viviendo. Se llama Como tú me deseas, de Erlinda Alardín Rosas. Sé perfectamente que me quieres pura, que me quieres blanca, que me quieres buena, casta como el lirio que abre su corola, que ofrenda perfumes a la luna llena. Quieres que mi boca tan solo tu nombre haya pronunciado con veneración, quieres que mis ojos a ti solo miren. Quieres de mi vida ser tú la razón, no toleraría saber que mis labios, otros labios besaron también, y que mis cabellos y mis ojos fueron primero que tuyos, de otro sumo bien. Te torturarías con la sola idea de que quise a otro hombre, y él también a mí, y de que mi boca pronunció otro nombre, y que fui dichosa sin tenerte a ti. Si me quieres blanca como una azucena, si me quieres pura, llena de virtud, si me quieres blanca, si me quieres buena, ¿no sientes vergüenza de no serlo tú? Oye, qué bárbaro, qué ¿Qué duro. tal? Sí, ¿verdad? No, ya desde entonces pues ya las voces femeninas estaban alzando, ¿verdad? Y ya estaban viendo que, me parece que hay cosas aquí que no están tan favorables, ¿no? Tan favorables, pues, sobre todo para las mujeres. Pues qué buen trabajo eso de rescatar esas voces que sí. estaban apagadas, que seguramente por ahí estaban dormidas en algún estante, en algún escritorio. Exacto. Entonces ese tipo de trabajos muy buenos. ¿Cómo se llama el libro? A ver, recuérdame. El libro se llama Precursoras de la literatura regiomontana, crítica y recepción en el siglo XX, y es de Nora Lisset Castillo Aguirre. Mira, creo que ahí hay una imagen del libro. Okay. Exacto. Entonces yo creo, ¿sabes qué? Que a lo mejor lo pueden encontrar ahora en la Feria del Libro, si es que les interesa, en el stand de ICAM. El año pasado lo teníamos ahí, entonces yo espero que este año también, ¿no? Bueno. No sé si les interesa. Pues, tomen nota, yo creo que siempre es interesante oír voces que estuvieron dormidas por mucho tiempo, que casi podríamos decir más de un siglo en un momento dado, ¿no? Exacto, sí. Pues bien, vamos también a pasar al tradicional juego de palabras. Miren, esta vez vamos a buscar en ese clásico juego de anagramas de darle vueltas a las letras, pero ahora vamos a poner a prueba su conocimiento de los municipios de nuestro estado de Nuevo León. Así que las palabras que usted va a ver, muévale las letras y encuentre 4 nombres de municipios de Nuevo León. A ver, venga el juego de palabras. El juego comienza en 3, 2, 1.
Bueno, pues ya empiécele a buscar. Son 4 municipios los que están ahí escondidos. ¿Lo viste tú, Mariana? ¿Ya Sí, empezaste, ya empecé ahí a descifrar. Oye, pero lo que yo no descifro es eso que tenemos en la mesa. Bueno, miren, ahora viene la pregunta alterna. No voy a dar muchas señas, simplemente a ver si podemos enfocar al objeto, o mejor dicho, objetos invitados aquí a la mesa. Y dígame usted, como pregunta alterna, ¿para qué servían estos objetos allá en los tiempos de infancia de las antiguas generaciones? Miren, lo voy a agarrar para que se vea más claramente aquí. Son 2 palos, un palo largo, un palo chico. ¿Para qué eran? Estamos hablando de recuerdos, remembranzas de estas tierras de tiempos que ya se fueron, lamentablemente, pero yo creo que usted o alguien por ahí lo va a recordar. Así que llámenos 2020-8865 vía voz y díganos, este era el juego, o díganos los municipios que encontró. O si no, a ver, ¿cómo está esto del WhatsApp? 81 26 11 35 35. Por cierto que compartí hace rato en redes, en Facebook, que pues vieran el programa, que nos acompañaran, y creo que puse mal el teléfono del estudio. Ay, nunca me lo aprendí. Bueno. Ni modo. Bueno, pero mándenos WhatsApp porque ese sí está correcto. No, si ya nos está viendo, 2020-8865 es el de aquí del estudio para vía voz. Y el teléfono de WhatsApp ya lo dijo Mariana y lo vamos a estar dando a lo largo del programa. Bueno, pues de WhatsApp no se les olvide ponernos su nombre, porque sí nos sirve para llevar aquí un control y a la hora de definir quién se lleva el libro. ¿Qué libro? Que por cierto no hemos dicho, el libro que se van a llevar, oigan, es un libro súper bueno de un escritor de los más connotados que tenemos en México. Es de Javier Velasco. El libro se llama El materialismo histérico. Esta no es una novela, es una colección de relatos que todavía yo no lo leo, pero parecen bastante interesantes. Así que llámenos, ya sabe, el WhatsApp y el teléfono del estudio. Bueno, Javier Velasco es un buen escritor, así que seguramente debe ser un buen libro. Es el de Diablo Guardián. Diablo Guardián, sí. Premio Alfaguara. Premio Alfaguara, no me acuerdo qué año, exacto, por ahí viene. Bueno, anímense a participar, nos daría mucho gusto también cualquier comentario que nos quieran hacer, de sugerencias, no sé, alguna crítica también se vale. Y mientras se animan... Constructiva. Sí, claro que sí. Vamos a empezar ya con el tema. Miren, estas tierras, como ya se ha dicho anteriormente en otros foros y aquí mismo, pues está muy conectada a la cultura sefardita, se ha dicho mucho. Pero a veces me encuentro con que no a todo mundo le queda claro qué es eso de la cultura sefardita, entonces no está por demás un breve repaso. Fíjense, hace muchos siglos llegó a la península ibérica un grupo de judíos, en esas diásporas que había de judíos allá en Jerusalén cuando eran invadidos, y este grupo de judíos se instaló en la península ibérica. Y ellos a ese país, a esa zona, la llamaron Sefarad, porque ese es su nombre que refiere la Biblia. Ellos ahí vivieron muchos siglos tranquilamente, profesando sus creencias, y de hecho después llega un momento en que llegan los árabes ahí, primero romanos, luego los visigodos, luego los árabes, y ahí estaban, de algún modo seguían viviendo su vida, su cultura, hasta que llegaron los reyes católicos y empezaron a hacer cambios, y así como expulsaron lo que quedaba de los árabes, también hubo un decreto donde ya no querían judíos ahí en la península ibérica, y les dan 3 opciones. El que se quiera quedar se tiene que convertir al cristianismo. El que no, la otra opción es váyase. ¿A dónde? Pues a donde quieran, pero váyanse, no pueden vivir aquí. Porque la tercera opción es quédate, no te conviertas, y pues ¿qué va a pasar? Te mueres, así de simple. Entonces esto ocasionó una gran diáspora. Muchos sefarditas, así se llamaban ellos, por sefarad, se fueron a Marruecos, otros a Turquía, otros al norte de Europa, Grecia, en fin, una diáspora muy grande, y otros decidieron quedarse argumentando que sí se iban a convertir al cristianismo, aunque muchos de ellos lo hicieron así pues nada más para cubrir las apariencias, por abajo del agua seguían con sus creencias. Y bueno, eso nos conecta a nosotros en que un grupo de esos sefarditas
son los que vienen de la península ibérica a América, a estas tierras, a fundar esto que después se llamó el Nuevo Reino de León. Los sefarditas tienen su lengua y les anticipo, entre bloque y bloque van a ver ustedes refranes. Hoy he escogido refranes sefarditas, así que no se me asusten por la ortografía, porque están escritos tal como ellos escriben ahora, una lengua española, antigua, distinta a la que conocemos, pero muy entendible para nosotros. Bueno, esos fueron los sefarditas, nos dejaron huellas en el lenguaje y en otras cosas. Entonces, ¿qué otra huella podemos pensar que nos han dejado por ahí? Así es, Arturo. Fíjate que dejaron pues huella en la gastronomía, en la cultura, en las costumbres y por supuesto en el lenguaje. Y una de esas palabras que son muy socorridas aquí en el norte, que a mí cuando llegué acá, porque bueno, yo no sé si usted lo sabe, yo nací en la Ciudad de México, pero ya he vivido y he crecido entre Tamaulipas y Monterrey. Entonces me llamaba mucho la atención esta palabra, huerco, ¿no? Yo decía, pues, ¿de dónde habrá salido esta palabra huerco? Qué curioso. Pero ahora ya sé de dónde viene, ¿no? Y pues obviamente que no tenía este conocimiento de que venía de los sefardíes hasta ya después, ¿no? Ya me enteré y yo aquí le platico de dónde viene esta palabra huerco. Nos vamos a remontar a la mitología romana. Así de antigua es el origen de esta palabra. En la mitología romana había un dios, el dios del inframundo, que se llamaba Orcus. Bueno, pues de ahí viene esta palabra. Pasa el tiempo, llega la era cristiana, pero esta palabra Orcus se queda como que en el colectivo, ¿no? de la mente de los seres humanos, de los romanos, pero en vez de ser un dios del inframundo, pasa a ser como el señor de la muerte. Sigue con ese mismo nombre, Orcus, pero ahora es el señor de la muerte o el señor del infierno, al que nosotros conocemos como el diablo, ¿no? Y el infierno porque pues viene siendo, para ellos el inframundo era el infierno. Después llega a la península ibérica, obviamente con influencia romana, y pasa a ser de Orcus, orco, huerco. El huerco, o sea, el huerco era el diablo. De hecho, fíjense, por ejemplo, hay algunas frases que lo recuerdan, frases sefardís. Quien ve al huerco le queda el cesto, donde huerco es diablo y cesto es gesto. O, por ejemplo, hay otra que dice, vete ande se arrap el huerco. O sea, vete a donde se viste el diablo, o sea, vete muy lejos. Y bueno, los sefarditas empezaron a decirle a los niños tremendos y traviesos, huercos, huercos, como decir pues que son diablillos, ¿no? O diablo de muchacho, ya ve que también a veces decimos por ahí esta expresión. Así que pues así, los huercos pues son diablillos. Fíjate qué interesante, sí. Y interesante también que ya nos empezaron a contestar y muy interesante cómo, qué ágiles son. Qué bueno, qué bueno. Es que tenemos público inteligente, ¿no? Por supuesto. Aquí hacemos televisión inteligente para público inteligente. Exacto. Eso me da mucho gusto. Bueno, fíjense que también dentro de las huellas sefarditas, una que, bueno, yo creo que a mí me dio mucho gusto cuando yo logré armar esa idea, porque dije, finalmente ya pude explicarme de dónde viene esto. Y me refiero a esa expresión que se oye en los pueblos, en los campos aquí de estas tierras, que cuando alguien se sorprende de algo, que dice, oiga, compadre, ya supo que se murió el compadre Filemón, adiós, esa expresión, adiós, sí, que es muy de acá. Ese adiós de sorpresa y que al mismo tiempo a veces puede mostrar pesar. Mira, ahí está Pedro Infante en las películas norestenses que decía que a veces usaba esa expresión, adiós. Y ese adiós, fíjense que está muy relacionado con el habla de los sefarditas. Miren, cuando yo hice el clic, que dije, mira, pues por aquí está ya la razón, es cuando me metí a estudiar el refranero de los sefarditas y me encontré varios refranes, pero nada más voy a leer uno. Fíjense, uno de los refranes que encontré dice, el dio no ajarba con las dos manos. El dio no ajarba con las dos manos. Casi todo lo entendemos, lo único que no entendemos es ajarba. Bueno, en lengua sefardita, ajarba quiere decir castiga. O sea, podríamos entenderlo así, el Dios no castiga con las dos manos. Pero lo interesante aquí es que ellos dicen el dio, no dicen el Dios, dicen el dio. Buena semana te dé el buen dio, el dio.
Y luego ya me entero que ellos dicen el dio porque no le quieren poner la S, porque esa S parece pluralizar a un dio que es único. Y entonces es una característica única de los sefarditas decirle el dio. Y luego me entero, ahí mismo en una página de unos sefarditas que vivían allá por Turquía, que usan mucho una expresión para lamentarse o para expresar sorpresa, que ¿cuál crees que es? Adiós. Adiós, dio. Adiós, dio. Adiós, dio. Igualita, haga cuenta, igualita que como se dice aquí en el noreste. Entonces yo digo, no, pues ahí está. Esa es otra huella sefardita que a lo mejor se nos había escapado, pero bueno, aquí palabras sobre la mesa, ya la pone también a su disposición. Adiós. Adiós. Oye, ustedes se acordarán, no tú te has de acordar de una película muy famosa de la época de oro del cine mexicano. Esta película se llama La Oveja Negra, que precisamente era protagonista Pedro Infante y Fernando Soler. Ah, claro, sí. Bueno, ahí es una película, una historia que también tiene que ver por estos rumbos norestenses, ¿no? Se grabó por acá. Y hay una escena en donde Fernando Soler, interpretando a su personaje, don Cruz Treviño de la Garza, canta, dice, era bea, tan bea, reluciente estrella de un bello jardín. Bueno, esta pronunciación tan particular que a muchos cuando venimos de fuera pues nos llama mucho la atención, ¿no? Y nos deja ver muy bien la cultura norestense, la cultura regia, ¿no? Esto de comerse las yes, ¿no? O las doble L's, ¿no? Eos y ellas, eos y ellas, ¿no? Bueno, pues es que también estas huellas sefardí, porque ellos así pronunciaban, ¿no? De hecho hay una frase por aquí sefardí que dice, aqueas aguas truxeron estos lodos, aqueas, ¿no? En vez de aquellas, ¿verdad? O por ejemplo, y esto se quedó también, ustedes pueden ver el Cerro de la Silla, ¿no? En vez del Cerro de la Silla. O vamos a Saltillo, vez de Saltillo, ¿no? Es parte de las particularidades de la manera en cómo pronuncian ciertos grupos culturales, ¿no? Y así es. Y así se quedó aquí. Bueno, pues mientras EOS buscan las palabras, vamos a tomar un respiro. Vamos a ver el juego de palabras y regresamos con ustedes ahorita. Creo que El juego comienza en 3, 2, 1. Bueno, ya estamos de regreso. Recuerde, al rato vamos a volver a ver el juego de palabras, pero le recordamos este par de palos que tengo yo aquí, ¿a qué juego nos remite? Un juego muy común en estas tierras norestenses. Llámenos 2020-8865 o al WhatsApp 8126-1135-35. Ese que dijo Mariana. Mientras yo le cuento algo interesante, mire. Una de las cosas que hemos estado contando en estos días es cómo el nombre de nuestro estado, que es Nuevo León, detrás del nombre no hay ningún felino, simplemente es parte de una historia de cómo el lenguaje va evolucionando. Todo empieza en el verbo latino lecere, que significaba recoger, levantar, de donde viene elegir, de donde viene leer. Pero le llamaban legionarios a los muchachos que iban a recoger a los pueblos para formar ejércitos. Entonces, los legionarios los armaban en un gran grupo de 6,000 a 8,000 soldados los romanos y formaban algo que llamaban una legión. Bueno, resultó que dentro de esas grandes legiones romanas
decidieron mandar a una al norte de la península ibérica. Allá en esas tierras se estableció y duró más de 100 años establecida allí esa gran legión sexta romana, de manera que toda la gente empezó a ubicar esa región como la región de bueno, era donde estaba la legión, Leyón. Pasó el tiempo y se fue esa legión, se retiró, terminó el periodo romano, pero la gente no olvidó que ahí era donde estaba la legión, y se perdió la razón, y entonces empezaron a acomodarle el nombre. ¿Cómo estaba? Legión, ¿no será León? Ah, sí, es León. ¿No será León? Ah, pues sí, León. Y entonces, total, esa zona se convirtió en el Reino de León de España, una zona que está al norte. Bueno, de ahí, de ese Reino de León, vinieron los fundadores sefarditas de aquí, de estas tierras, Carvajal y de la Cueva y otros más. Y el mismo rey de España, Felipe II, era de allí, de esa zona del Reino de León. Entonces, cuando Carvajal funda este reino, lo llama Nuevo Reino de León, cuando debió haber sido Nuevo Reino de Legión, porque eso es lo que le había dado nombre. Pero eso ya se había olvidado. Al rey no le disgustó que se llamara así, pues él era del Reino de León, y al rato ya deja de ser reino, pasa a ser estado y se convierte en lo que hoy llamamos Estado de Nuevo León. Entonces, miren, ahí en esta gráfica está la historia paso por paso. Ahí está la Legión Romana, vemos cómo en la siguiente gráfica está señalado dónde estuvo el Reino de León. De ahí toma nombre ese gran reino del Nuevo Reino de León mexicano, que después queda ya nada más en este pedacito, que ahora es el Estado de Nuevo León. Y oh, decepción. Detrás de este nombre no había ningún león. Oye, bueno, pues el nombre de Monterrey no es tan complicado, su origen no es tan complicado como este. Fíjese que en 1596 el virrey de la Nueva España era Gaspar de Zúñiga y Acevedo. Él era más conocido como el conde de Monterrey, precisamente, nada más que era Monterrey con y latina, no con Y. Era una villa en Galicia, ya en España. Entonces, en ese mismo año, cuando Diego de Montemayor viene aquí a estas tierras a fundarlas, él le pone el nombre de Ciudad de Nuestra Señora de Monterrey en honor al virrey. Pero bueno, más que en honor, era una manera de hacerle la barba, porque Diego de Montemayor no tenía ningún permiso para andar fundando ciudades en ningún lado. Entonces, bueno, se le ocurre utilizar este truquillo, digamos, para que le dieran ese permiso, y pues al conde, ¿verdad? O al virrey, pues le parece agradable, ¿verdad? Tener su nombre en una ciudad, así que acepta. Y también es la explicación de por qué en California, en Estados Unidos, también hay una ciudad que se llama Monterrey, aunque esa no es Monterrey con doble R, sino con una sola, es Monterrey. Porque también el fundador de aquella ciudad en California, pues hizo lo mismo, lo puso en honor del virrey de Monterrey. Otra, fíjense, de las palabras del noreste pueden tener varias fuentes. Una simplemente puede ser español antiguo, que se quedó aquí fosilizado y no cambió mucho. Uno de esos ejemplos de norestenses de español antiguo es cuando alguien dice vamos a Anca Don Joaquín o vamos a Anca María, para decir vamos a la casa de María. O también se usa el case, vamos Case María. Cualquiera de las dos variantes se han oído por estos rumbos. De hecho, hay una canción del Piporro que dice, ahí mira, ahí tenemos, está cantando el Piporro, y una canción que se llama Agustín Jaime, y en una partecita dice: donde lo mataron fue en una cantina, y donde lo velaron fue Case Joaquina. Fue Case Joaquina, o sea, es la forma norestense de decir en casa de Joaquina, es una contracción. De ese case también se dijo ancase, y de ese ancase quita el se y queda el anca. Entonces son deformaciones de querer decir de forma completa en casa de. Muy válidas, así, y como eran de español antiguo, aquí se quedaron fosilizadas y dieron origen a palabras norestenses. Fíjate, pues otras palabras norestenses, pero con influencia precisamente por estar tan cerca de Estados Unidos, pues son los anglicismos, ¿no? Palabras que surgen del inglés y que se van modificando, por ejemplo, como bonche.
Nosotros aquí bonche sabemos que es pues un montón de cosas, ¿no? Bonche es un manojo, en inglés viene de bunch, ¿no? Que es un manojo, es un montón. Y parece ser que su origen es onomatopéyico porque también bunch en inglés es chipote, pero nosotros sabemos que nos referimos con esta palabra a un montón. Ahí en su pantalla, ven esta imagen de muchos coches, ¿no? Es un montón de coches. Otra palabra también que surge así del inglés, ahí ya la está viendo en su pantalla, es un camión, una camioneta, es la troca. La troca viene de truck. Y fíjense qué curioso, porque truck pasó de ser las ruedas que soportaban los cañones de los barcos a vehículos de carga pesada. Y entonces, bueno, esos son un par de anglicismos, ¿no? Que también están en nuestro lenguaje norestense. Y bueno, pues como ve, ya nos llamó 2020-8865, 81 26 11 35 35 al WhatsApp para llevarse este libro de Javier Velasco, que se llama, se me fue el nombre, El materialismo histérico. Es un libro de relatos y lo único que tiene que hacer pues es adivinar las palabras del juego de palabras. Lo único que tiene que hacer es intercambiar las letras que están ahí para decirnos qué municipios se forman, qué municipios de Nuevo León se forman, o también pueden responder a la pregunta alterna de este juego que nos trajo Arturo con estos dos palos. Pues que sí, que yo no los conocía, ¿verdad? Entonces vamos a ver el juego de palabras y usted mientras nos llama. El juego comienza en 3, 2, 1. Bien, ya estamos de regreso. Qué bueno que nos está llamando. Ya tenemos aquí varias llamadas a través del 2020-8865 y además por WhatsApp tenemos. Ahora sí que me pusieron a trabajar. Ahí estoy tratando de. Discúlpeme, no, a veces no puedo contestar porque son demasiadas. Estoy aquí con un ojo al gato y otro al garabato. Pero muy contento de ver que pues estamos divirtiéndonos con esto de las palabras norestenses. Miren, déjenme les cuento otra historia. Otra pregunta recurrente entre las personas es que ¿por qué a los que vivimos aquí en Monterrey nos dicen codos? Fíjense que me he encontrado yo ahí en la red un video muy bien hecho o diferentes explicaciones donde esto se lo adjudican a que aquí en cierta época del siglo XX hubo en Monterrey una fábrica que producía codos para tuberías y que pues de ahí quedó que nos dijeran codos. Pero miren, esa y otras explicaciones no tienen un sustento histórico y además no se adapta a las fechas de cuando se empezó a tener a los regiomontanos por tacaños. Miren, hechos que son comprobables. Ya desde la segunda mitad del siglo XIX hay evidencias por hemerotecas, hay artículos de periódicos antiguos, de que a los regiomontanos se les tenía por tacaños. Y por otro lado, también hay diferentes, mejor dicho, hay razones para pensar que ese palabra codo, que se usa para asociarlo con la tacañería, no es algo exclusivo de los regiomontanos. Entonces vamos desglosando así la historia. Primero, la segunda mitad del siglo XIX, Monterrey se convierte en una ciudad floreciente por la industria, por el comercio, que empieza a llamar la atención en el resto del país.
Hay suficientes evidencias en los periódicos de la época que hablan de Monterrey como una ciudad que está creciendo, que está en auge, mientras otras no lo están. Empieza a causar admiración. Pero al mismo tiempo, quienes venían a tratar de hacer negocios del sur aquí a estas tierras, se encuentran con personajes que son muy disciplinados para los negocios. Y generalmente cuando alguien es disciplinado para el negocio, pues tiene perfil de tacaño, porque tú quieres las cuentas claras, ¿no? Y quieres hacer un buen negocio negociando precios, pidiendo que te paguen por adelantado, cosas así. Entonces esto va generando esa percepción de que, bueno, va a hacer negocio con los de Monterrey, son bien tacaños. Y fíjense que esto esto ya es de mi interpretación, puede ser parte del temperamento sefardita judío que quedó también como remanente en estas tierras. De hecho, fíjense que la palabra tacaño tiene un origen en una palabra hebrea, tacaña, que era la usaban para referirse en la forma en que los judíos hacían sus negocios. Era el protocolo que ellos seguían para que un negocio saliera bien. Vamos, papelito habla. Trato de sacar la mejor ventaja porque pues estoy haciendo negocio. Entonces, esa tacaña, esa forma de asegurarte el éxito del negocio, se asoció con ser avaro, pero pues bueno, pues es que va una cosa con otra. Entonces, ese temperamento queda en la historia, queda en los genes pues, de las personas de estas tierras. Y luego la palabra codo ya se usaba como símbolo de tacañería, no solo en México, viene desde España, fíjense. En Andalucía tenían la metáfora de que cuando a alguien le pegabas en el codo, hay un reflejo así como cuando te pegan en la rodilla y que levantes el pie. Acá hay un reflejo que si te pegan en una cierta parte del nervio cubital, se estira la mano y se abre la mano. Entonces ellos decían, pégale en el codo para que suelte. O sea, cuando no querías soltar la lana, ¿verdad? Que para una cooperacho, para pagar lo que fuera. Y de ahí empiezan a salir muchas expresiones. Y anoté algunas nada más, pero que se oyen en diferentes países. Por ejemplo, en Perú, ahí dicen, está tan duro que aunque le des en el codo, no abre la mano. En Andalucía, pégale en el codo para que suelte. No suelte el dinero aunque le den con el codo con un martillo. Es también de por allá. En Colombia, no, es tan duro que le pegas en el codo y lo que abres los dedos de los pies. O sea, y así, cosas jocosas, todos refiriéndose a la relación codo con no querer dar. Y entonces, ser codo duro era una expresión muy común. Y de ahí se reduce a simplemente a ser codo. Pues sí, si se tenía por tacaños, pues ya nada más le aplicas una palabra que ya existía como una metáfora que llega de Andalucía. Hay pruebas para esto y todo coincide en el tiempo, por eso yo pienso que esa es la verdadera explicación. Bueno, entonces lo dejamos ahí. Oye, muy interesante y muy chistoso. Bueno, ahora vamos a tener una pequeña modificación en nuestras palabras, nuestras frases domingueras, porque vamos a hablar de palabras de Don Ovidio. Pero cuéntanos, Arturo, ¿quién fue Don Ovidio? Mira, pues Don Ovidio, un señor entrañable, yo lo conocí hace ya varios años, papá de un buen amigo, compañero de escuela, pero ahora que empezamos con este programa de Palabras sobre la Mesa, él empezó a interesarse y muy seguido me mandaba palabras justamente norestenses. Él nació y su familia es originaria de Agualeguas, un pueblo típicamente norestense. Miren, ahí está Don Ovidio, que pues lamentablemente él falleció hace poco, a fines de julio de este año. Y ya nos quedamos sin sus palabras nuevas, porque digo, como quiera, sí conservé varias de las que me ha mandado a través de su hijo, y las he juntado y dije, bueno, pues ya que vamos a hacer un programa de palabras norestenses, vamos a usar palabras de Don Ovidio Molina Morlet, el entrañable señor, al que pues yo quiero también aprovechar para darle un abrazo a su familia. Yo creo que se pueden estar orgullosos de que fue un señor que hizo una gran familia y esa yo creo que fue su mejor herencia. Y a nosotros pues nos dejó algunas palabras, vamos pues a conocer algunas de ellas. Así que tú léeme la oración y yo voy a ir tratando de descifrar. A ver, pues, me dio un golpe en la cabeza y quedé todo amosomado. 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 Bueno, fíjate que estas palabras son de las que se escuchan allá por allá en Agualeguas y otros pueblos, que no se oyen en otros lados. ¿Y sabes qué quiere decir?
No. atontado. Es para decir, así que ok, dices, ok. si tú Es quieres lógico. meter una variante, Ajá. oye, me levanté muy amosomada, ¿no? Ajá. Hay gente que ya así anda siempre, ¿no? Pero bueno, Bueno. se puede usar para cosas ocasionales. Ok, muy bien. Me gustó. Amosomado. Está padre. Amosomado, anótenla. Anótela. A ver, no corras descalzo porque te va a salir un incordio. Ah, sí, en esta, fíjate que cuando nos mandó esta palabra decía que él recordaba que su abuela, estás hablando una generación ya muy anterior, don Ovidio murió a los 92 años, vida larga y muy fructífera. Y bueno, pues la abuela de él dice que cuando los veía, que andaban caminando descalzos, les decía eso, no anden así porque les va a salir un incordio. Y luego ya buscando encuentro que sí viene la palabra en el diccionario y se refiere a, yo lo interpretaría así como ampollas que te pueden salir en los pies, muy dolorosas, y que la palabra está relacionada con cordis del corazón, porque en principio la palabra nace cuando se refiere a ampollas que le salen a los caballos por la zona acá del vientre, cerca donde del supuestamente corazón. estaría el corazón. Y entonces la palabra pues también se queda por ahí fosilizada y yo no la había escuchado, entonces la pasamos al costo. Seguramente alguna persona del pueblo de Gualeguas o por ahí quizás sí la haya conocido. Incordio. Algo molesto. A ver, bueno, vamos a la siguiente. Luis se tomó unas copas en la fiesta y empezó a luriar. Luriar, ¿qué es eso? Ah, sí, no andes lureando. Fíjate que aquí yo creo que a lo mejor tú y yo, ustedes amigos también, creo que sí hemos oído mucho la palabra lurias, ¿no? Que dicen, sí, claro, lurias. estás bien lurias, sí. Una forma de decir estás bien loco, ¿no? Sí, que estás bien loco. Lurias, ¿no? Ajá. Entonces, lo que no es común es que eso se haya convertido en verbo. Ujú. Entonces el verbo es luriar. Ya andas lureando. Yo lureo, tú lureas. Tú lureas, nosotros lureamos, ¿no? Pues sí. Con todas sus conjugaciones. Entonces, esa fue otra de las palabras que nos dejó don Ovidio. Dice, allá en el pueblo así decíamos, no, hombre, ya empezó a lurear, o sea, empezó con loqueras. Bueno, ese es un primer racimo. Ya tengo una lista de los que poco a poco iremos sacando y en esas ocasiones volveremos a recordar a don Ovidio. Pues muchísimas gracias a don Ovidio y Arturo por traernos estas palabras y ya nos traerás más de don Ovidio. Pero por lo pronto, ya nos llamó, ya nos mandó WhatsApp. Esta es su última oportunidad para hablarnos y decirnos qué es lo que encontró en el juego de palabras, cuáles son esos municipios que al intercambiar las letras de esas palabras salieron como resultado. Y usted se puede llevar, ya sabe, el libro de Javier Velasco, El materialismo histérico. O también, si se quiere llevar el libro, puede responder a la pregunta alterna, que qué es este juego que sale ahí de estos palos, ¿cómo se llama? Ay, ya sé. Bueno, Sí. aquí lo echamos, ¿no? Sí, vamos a ver el juego de palabras y regresamos. El juego comienza en 3, 2, 1. ¿Sabe usted lo que es una pareidolia? ¿No? Pues yo aquí se lo cuento en pocas palabras. Una pareidolia es un efecto psicológico. Es cuando la mente trata de unir elementos para formar una imagen. Y yo se lo voy a explicar con imágenes también, que ahorita producción nos va a ayudar. Es cuando, por ejemplo, usted voltea hacia el cielo, ve nubes, ve formaciones de nubes y trata de encontrar formas en esas nubes. Por ejemplo, un caballo
o un oso o cualquier forma que usted pueda encontrar en esa formación de nubes, pero no solamente en las nubes, sino también puede ser, mire, ahí está, ahí estamos viendo en la pantalla esta imagen de nubes que parece que forman como un osito, ¿verdad? Un osito bebé. Bueno, yo lo veo como bebé, ¿no? Muy, muy tiernito. Pero esta formación no solamente la encontramos en las nubes, también puede ser, por ejemplo, en el aceite que tiran los coches a veces y cuando llueve, ya ve que se hacen como formaciones ahí entre el aceite y el agua, o a veces también en las paredes tiroleadas, sobre todo las que tienen así como algún tipo de textura. Por lo menos yo me la vivo encontrando formas, imágenes por todos lados. Incluso a veces ha salido así que vieron la Virgen en el pan, por ejemplo, o en el jabón, en la espuma que forma el champú o el jabón, ahí también se forman imágenes. Bueno, a esas imágenes se les llaman pareidolias. Pero esta tarde yo les voy a contar sobre pareidolias regias, como ve, porque estas pareidolias también se encuentran en los paisajes. Y el primero que les voy a enseñar, que es el más famoso, es icónico de nuestra región, pues es el Cerro de la Silla, porque resulta que cuando los fundadores llegaron a estas tierras, encontraron ese cerro y a los picos, ¿cómo ve que cree que le encontraron forma? Pues de cerro, obvio de cerro, pero de silla de montar. Ahí está, en su pantalla usted está viendo esta imagen de un caballo con esa silla de montar. Entonces, pues a los fundadores que venían a caballo, luego hicieron esta relación y les pareció que este cerro tenía forma de silla de montar, así que por eso le pusieron Cerro de la Silla. Otra imagen muy icónica y que forma esta pareidolia son el Cerro de las Mitras. Es este cerro que ahí también están viendo en su pantalla, que tiene esta forma de mitras. Las mitras son estos pues como gorros o sombreros que usaban o que usan, ¿verdad?, los obispos. Y fíjese lo curioso que a mí me pareció cuando estábamos revisando, Arturo y yo, estas imágenes, hicimos como este análisis de cómo las personas utilizan los campos semánticos que conocen, ¿no? Y esto nos habla acerca del momento histórico en el que le ponen nombre a estos lugares, porque era lo que ellos estaban atravesando. Ellos estaban acostumbrados a andar en caballo, a usar sillas de montar, y entonces la referencia que hace el cerebro siempre, la mente, es buscar imágenes conocidas, ¿no? También en ese momento la figura de la iglesia era la más fuerte, la número uno, tanto en cuestiones políticas como espirituales, ¿no? Entonces, por eso utilizan estos conceptos para dar nombre a estos lugares. Pero no solamente estos referentes de estas ideas acerca de su cultura, que nos hablan acerca de la cultura, ¿no?, del momento histórico, sino también se puede hacer referencia a otros elementos. Por ejemplo, el Cerro del Topo Chico, que anteriormente se llamaba el Cerro del Topo. Mira, ahí ve como este cerro, que la verdad es que como con mucha imaginación, pues a quien se le ocurrió darle el nombre, le vio que un topo tiene como esa forma así del lomo, ¿no?, del cerro. Y le decía, anteriormente se llamaba el Cerro del Topo. ¿Y de dónde salió lo de Topo Chico? Porque antes a los lugares, para diferenciarlos de uno del otro, decían, por ejemplo, el cerro, el lugar del Topo Chico, el lugar del Topo Grande, el lugar de arriba o el lugar de abajo. Entonces, seguramente el Cerro del Topo Grande dejó de serlo por alguna situación, se quedó el Cerro del Topo Chico, porque aparte era donde estaban los manantiales, ¿verdad?, donde actualmente hay manantiales, y entonces se quedó ya como el Cerro del Topo Chico. Y se lo conté aquí, espero que en pocas palabras. No, estuvo muy padre. Es muy padre eso de pensar en el porqué de las cosas, y eso de pensar en los cerros te lleva al momento en donde por primera vez alguien lo vio y dijo, mira, esto parece esto. Y así nacen los nombres de muchas cosas. Sí, ¿no? Qué curioso, tiene que ver con con el contexto histórico en el que vives, con tu cultura, con tu educación y con las referencias que hace tu cerebro, ¿no? Claro, rápido. Por eso el lenguaje es tan interesante. Exacto. Oigan, pues yo creo que ya va a ser momento de empezar a descifrar los misterios. Ajá. Empezamos, miren, sí, efectivamente, como muchos de ustedes ya lo respondieron, para ya ir descifrando esto, estos palos eran el instrumento para jugar un juego que aquí tengo yo dos nombres que aportan. Hay quien conoció este juego como la pericocha
y hay quien lo conoció como la capirucha. Mira, se pegaba, había varias digamos, formas de hacerlo. A ver si después hay oportunidad de explicar un poquito más el juego. Ahorita ya solamente lo recordamos. Muy divertido, por cierto. Y por otro lado, rápidamente, sí yo quiero pedir una disculpa muy sentida, aquí lo hago públicamente, a mi esposa, porque ahorita que llegue se va a encontrar con que tuve que sacrificar un trapeador, pero... Ay, me estabas asustando, Arturo, dije, ¿qué pasó? Pues no, pero mire, vamos a verlo por el lado bueno. Ese trapeador ya trascendió, ya no solamente sirvió para limpiar un piso, ahora ya forma parte de un programa de televisión. Mira. Espero que con esto podamos negociar tranquilamente un trapeador nuevo. Yo creo que ya hace falta. Sí, pues Rosy Jaramillo, al rato hablamos. Y también tenemos las respuestas de el juego de palabras. Juego de palabras. Vamos a ver, producción, que nos ayude para responderlas. Ok, ¿vemos respuestas? Muy bien, pues opacada es Apodaca. Ahí no, yo no veo. Atosigan, Santiago. Arpas, Parás y Riman, Marín. Ándele. Ahí están 4 de los municipios de aquí de Nuevo León: Apodaca, Santiago, Parás y Marín. Me encantó que muy rápido muchos amigos lo descifraron, así que esto, pues qué bueno, porque a mí me encanta saber que estamos divirtiéndonos, aprendiendo, pasando un buen rato con las palabras, y más las de estas tierras que son muy, muy entrañables. Es lo que buscamos y ojalá que lo estemos logrando. Si logramos emocionarlos tantito con este tema, pues ya vamos de gane y estará valiendo la pena todo esto que estamos aquí haciendo. Pues muy bien. Oye, vamos a mandar saludos y recibimos muchísimas llamadas tanto por WhatsApp como por... Tú lee los, yo leo los de las llamadas al estudio. Soy un montón. Muchas gracias a José Guadalupe Moreno, Rigoberto, ya me salté una, Florencia Tobar, Rigoberto Ledesma, María de Jesús Álvarez, Juana Amelia Ramírez, es que se pegan, Enrique Roda, Juana Amelia Ramírez, María Isabel Chapa, Irma Rangel, se pegan, Irma Rangel, María Teresa Moreno López, Magdalena Cavazos, Abigail González Cantú, Adriana Sánchez, María de la Paz Sánchez, muchas gracias, Jorge Medellín, Carlos Jaime Puente González, Jaime Fuentes, Mónica Robles, Rodolfo, no sé qué, Zavala, a ver, sí, Leticia, sí, Leticia, es que son muchas y están pegadas, estoy emocionada aparte, Alfonso García, Magdalena Garza, Raimundo Salinas, María de Refugio Chávez, Ricardo Garza, Angelina Vázquez. Oye, aparte también sabes que todos respondieron bastante bien. Cecilia Almaguer, muchas gracias. Este es un fantasma. María de Los Ángeles Prado, José Juan López Gallegos, Amalia Ramírez y, se pegó esta, Jesús Vázquez. Espero que no me haya faltado ninguno. Muchísimas gracias por su llamada. No saben acá cómo también, nos alientan. Sí, acá también está Rodolfo Acosta Bala, María Guadalupe Rubio. Fíjense, de por WhatsApp también tenemos varias. Alfonso Martínez, Mirna Molina, hija del señor Molina, que nos está viendo. Mirna, pues linda. Un abrazo y pues muy gratos recuerdos de tu papá. Y ojalá aquí lo vamos a seguir recordando. Yolanda Aguirre, Lucero T, Ovidio Molina, justamente hijo. Ovidio, pues un abrazo, ya sabes que también te agradecemos ahí ser el intermediario de estas palabras. Gerardo López, mira que Francisca Reynoso nos da más datos del incordio, dice que era una bolita que se forma como nervio cuando caminas por culpa de una ampolla chueca o algo, y que sí, pues era una molestia, y seguramente pues ella conoció la palabra. Y Manuel González, Berta Valdés, Gilberto Rubio, perdón por estar mojándome, pero si no se me pegan también, Rosalba Treviño, Norma Herrera, Gerardo Blanco, Francisca Lara Rubio, Gilberto Rubio, César Armendáriz, Mari Ríos, Pati de Labra, muchos saludos a Pati de Labra, Anabel Rodríguez, muchas gracias, María Teresa Vidales, Antonio Castillo, Mario Gómez y Leo Martínez, nuestro compañero de Crónicas, hay que ver el programa de Crónicas el jueves, y Víctor Hugo Martínez García, y por acá tenemos también otros que por Facebook, Óscar Abel García, Ángel Reyes
y Marta B. Roma y Ángel González. Bueno, que desde ahora sí Nevada nos rápida. llama. Ay, súper Él bien. lo voy a quitar porque hasta Nevada no llega el libro. No, pues porque Pero te tendría que agradecemos venir, mucho la tendría que llamada, venir por él. A ver, pues Ay, Dios. ahora sí que del bonche de llamadas, vamos a ver quién se lo saca. Se lo lleva Cecilia Almaguer de Mirador. Ahí va. el libro. Felicidades, Pero Cecilia. Aquí te vamos a dejar tu libro. Acuérdate que puedes venir por él de lunes a viernes a las instalaciones del canal, de 10 de la mañana a 4 de la tarde con una identificación. Soy Mariana García Luna. Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias. Y yo, Arturo Ortega Morán, ya sabe, los esperamos próximo martes. Tenga lista la mesa porque va a haber, nosotros vamos a tener listas las Palabras. Dios. Hasta la próxima.